médico cirujano con especialidad en medicina física y rehabilitación. Trabajo en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo y conmigo vamos a desarrollar las clases teóricas y algunos grupos de prácticas de este curso de medicina física y rehabilitación. Bueno, la medicina física y rehabilitación es un área de la medicina aparentemente nueva en realidad, pero ya en los años 1800 ya se hablaba de lo que es rehabilitación. Y esto se viene a enfatizar en la Segunda Guerra Mundial con el reconocimiento de la medicina física y rehabilitación como especialidad médica, dado a la gran cantidad de inválidos que dejó este conflicto bélico y que decidió el desarrollo y la expansión de esta nueva especialidad. En 1947, en otros libros, en 1943, se reconoce oficialmente la rehabilitación como especialidad médica. Y de ahí en adelante la rehabilitación médica se presenta como una especialidad en pleno crecimiento y desarrollo, que va a ir incorporando técnicas diagnósticas y terapéuticas en el quehacer diario. ¿Pero qué es la rehabilitación? La rehabilitación o la especialidad de medicina física y rehabilitación es la rama de la medicina que enfatiza la prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos que puedan causar discapacidad temporal, permanente, especialmente en aquellos sistemas que se afectan, son principalmente el músculo esquelético, el nervioso, el aparato cardiovascular y pulmonar. Entonces tenemos que la rehabilitación no solamente trabaja en la recuperación de la funcionabilidad de estos sistemas, ¿no? Sino que hace una relación, una integración con la familia, con la escuela y el trabajo. Es ahí en donde termina la rehabilitación, en una inserción sociolaboral, en donde hace la participación o debe lograr la participación tanto de la familia como de la escuela. Entonces, la medicina física y rehabilitación tiene tres aspectos básicos en los que se puede desarrollar. En la primaria, haciendo promoción de la salud, protección específica en grupos de riesgo, ¿no? Como por ejemplo los niños de 0 a 5 años, que muchas veces presentan factores de riesgo que van a condicionar discapacidades, que van a llevarlos a secuelas que van a, no van a permitir un desarrollo adecuado. Las secundarias, donde vamos a hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado. Y la terciaria, donde ya va involucrada la rehabilitación en sí para limitar la incapacidad. Entonces tenemos que los factores causales son la enfermedad, que pueden ser traumáticas, que pueden ser factores genéticos, el medio, que puede ser también
que hay demandas exageradamente dentro del trabajo, o sea, demandas sociales, y estas se van a relacionar con el daño, la deficiencia, la discapacidad y la desventaja que vendría a ser la minusvalía, ¿no? Entonces, las consecuencias individuales de todos estos factores causales pueden derivarse en disminución de la independencia, disminución de la movilidad, alteración en la integración social y causar situaciones económicas desventajosas. Las consecuencias familiares a las que puede llegar es que la persona termina siendo problema interrelacionados y consecuencias sociales, la demanda de servicios, la pérdida de la productividad porque ya no va a poder trabajar como que del daño ocasionado y la integración social alterada. Entonces, vemos que en el proceso de revisión de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la salud, o la clasificación internacional de deficiencia, de discapacidad, deficiencia, discapacidad y minusvalía, ya comienza a ser tomado en cuenta desde el 2000, en donde se hace un borrador prefinal de esta clasificación en una reunión internacional en Madrid. En este borrador final de la clasificación internacional de deficiencia y discapacidad ya es llevado a la OMS con la de la discapacidad. Poner estos deficiencia, discapacidad y entonces, entre los conceptos producidos en la clasificación internacional de deficiencias, discapacidad y minusvalía, hablamos de deficiencia como una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, física o fisiológica o anatómica, ¿no? Que estaría involucrado en el nivel orgánico. ¿Y qué clases de deficiencias tenemos? Las deficiencias no solamente son musculoesqueléticas o de estos órganos, también tenemos intelectuales que afectan la inteligencia, la memoria, el pensamiento. Tenemos deficiencias psicológicas que incluyen funciones del estado mental y otras funciones más complejas de carácter emocional y de contacto con la realidad. Las deficiencias del lenguaje que afectan la comprensión, la utilización del lenguaje y las funciones asociadas con el aprendizaje. Las deficiencias auditivas que pueden ser desde las mínimas hasta las sorderas neurosensoriales totales. Las deficiencias visuales, también tenemos las deficiencias viscerales que se relacionan a los órganos internos y a otras funciones especiales. Las deficiencias musculoesqueléticas, que son las más frecuentes, afectan cabeza, cuello, tronco, extremidades, ¿no?
en forma de deficiencias mecánicas o motrices, y las deficiencias generalizadas, sensitivas y otras que incluyen los problemas de sensibilidad, deficiencias metabólicas, incontinencias, algias generalizadas, fatigas, deficiencias múltiples. Entonces, hablamos de discapacidad, que es toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen de lo que se considera normal para un ser humano. Y es ya relacionada a nivel del individuo. Dentro de la clasificación de las discapacidades, tenemos las discapacidades de la conducta. Pero, ¿qué son las discapacidades o qué involucran las discapacidades de la conducta? Por ejemplo, las discapacidades de la conducta involucran la discapacidad de la conciencia del yo. También puede estar referente a la localización en el tiempo y el espacio. También pueden estar relacionadas con la discapacidad de la seguridad personal, con la discapacidad en lo referente a la conducta situacional, discapacidad en la adquisición de conocimientos, discapacidad de carácter educativo, discapacidad del rol familiar, y así sucesivamente. Dentro de esta discapacidad, por ejemplo, del rol, para poner un ejemplo, tenemos en la participación de las actividades del hogar, en la discapacidad del rol conyugal. O sea, cada una de estas discapacidades de la conducta tienen subdiscapacidades que están relacionadas con el entorno del yo del individuo. También tenemos discapacidades de la comunicación, y estas discapacidades de la comunicación también van a estar relacionadas con las discapacidades de entender el habla, por ejemplo, o la discapacidad para hablar, para la comunicación en códigos de lenguaje, para escuchar el habla. También va a ser discapacidad para escuchar otros mensajes audibles. O quizás otra discapacidad para ver y actividades similares. Y otras que dentro de estas otras subdivisiones, como por ejemplo para entender otros mensajes audibles, para expresarse mediante códigos de lenguaje sustantivo, para escribir mensajes con códigos de lenguaje sustantivo, y así sucesivamente. También tenemos las discapacidades del cuidado de la persona. Y en las discapacidades del cuidado de la persona tenemos, por ejemplo, que considerar ahí la dificultad excretoria controlada, esta a su vez, control de la adaptación, ritmo, con o sin cateterismo, control mediante el estimulador eléctrico, derivación gastrointestinal como la ileostomía o la colostomía. Dentro de destreza, por ejemplo, tendríamos que considerar, permítame, tendríamos que considerar, por ejemplo, ahí todo lo que vendría a ser para adaptarse al entorno, ¿no? Por ejemplo, manejo de cerrojos, uso de llaves, abrir y cerrar puertas, encender fósforos y prender fuego. Dentro de la discapacidad de la situación, tendremos que ver la dependencia circunstancial. Por ejemplo, aquí, si una persona depende de un riñón artificial, de respiradores y aspiradores. ¿Y esto relacionado a qué?
a ver si esa persona está en condiciones, por ejemplo, de movilizarse de un lugar a otro con una dependencia de estos dispositivos. Pero ¿para qué nos sirve esto de la conducta, de la comunicación, del cuidado? ¿Y por qué tenemos que saber, por ejemplo, a qué se relacionan las discapacidades de la conducta o de la comunicación? ¿Por qué? Porque dentro de los certificados de discapacidad nosotros vamos a tener un cuestionario que se llama el Baremos, que puede ser para niños menores de aprendizaje, porque es evolutivo, y otro que es relacionado a la participación. Y dentro de este certificado de discapacidad vamos a hacer una evaluación donde vamos a tener que identificar qué problemas va a tener la persona con relación a cada una de estas discapacidades. Finalmente, minusvalía estaría considerada en la restricción en la participación. Entonces, una situación de desventaja que surge en un individuo como consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, ¿no? Y este está más relacionado con el nivel social. Entonces, en el modelo teórico de la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalía, tenemos que la enfermedad o trastorno, que es una situación intrínseca, nos va a dar como consecuencia una deficiencia que va a ser la pérdida de funcionamiento, y esta nos va a llevar a una discapacidad que va a ser una limitación de la actividad que se da a nivel personal, y esta a su vez nos va a dar a una minusvalía que viene a ser una desventaja en la participación social y bueno, es en relación a un nivel social. Entonces nosotros vemos aquí una tablita donde más o menos podemos hacer ejemplos donde, por ejemplo, un amputado bajo rodilla tendrá una deficiencia musculoesquelética. Y la discapacidad para él será de la locomoción, será para caminar y será para hacer traslados. Y la minusvalía va a depender si esta persona va a ser portadora de un aparato especial, una prótesis, y entonces esa minusvalía va a desaparecer o va a ser mínima. Sin embargo, si es una persona que no tiene el acceso para esta prótesis, probablemente esa persona va a quedar, como habrán visto muchas veces, personas que caminan con muletas, con bastones, y si es afectación de ambos miembros, muchas veces arrastrándose por el piso, ¿no? En el caso, por ejemplo, un ejemplo más, el síndrome Down, ¿no? Que acá ya se da la deficiencia en varias áreas. Tenemos, por ejemplo, que tiene una deficiencia musculoesquelética por la hipotonía que maneja, por la hiperlaxitud, y tiene una discapacidad de la destreza y una minusvalía probablemente en muchos aspectos. También va a tener una deficiencia intelectual, porque acordémonos que el síndrome Down viene con algún grado de retardo en el desarrollo de la inteligencia, y entonces va a ocasionar una discapacidad de la conducta. También vamos a tener que va a tener una deficiencia de lenguaje por el mismo hecho del retardo de la inteligencia, y así sucesivamente. Entonces, para que entendamos la progresión, ¿no? Una deficiencia, el daño va a dar una deficiencia, la deficiencia va a dar a una discapacidad y una discapacidad a la minusvalía. Acá tenemos un joven que ha sido amputado, probablemente parece que es una bajo rodilla, y entonces es usuario de una prótesis altamente especializada por la forma como vemos que está realizando el deporte, y entonces su minusvalía realmente va a ser mínima, ¿no?
va a poder, logra competir en este caso. Aquí tenemos algunos jóvenes que probablemente hayan tenido una lesión medular y quedan parapléjicos, pero están superando su rol social, ¿no? Y entonces están haciendo una competencia o entrenándose en lo que vendría a ser un deporte. Ya felizmente que ya hay campeonatos mundiales inclusive para personas con discapacidad que lógicamente son otras reglas de juego, ¿no? Y se les hace un entrenamiento especial acerca de estas reglas para que la competencia sea pareja, ¿no? Y entonces en el proceso de rehabilitación integral vamos a ver que la rehabilitación va de la mano con una evaluación médica, un diagnóstico para pasar luego a un proceso de rehabilitación y luego para pasar a un proceso de integración laboral, integración social, y esto va a ocasionar nuevas habilidades y una inclusión y una accesibilidad mejor, tanto en el ámbito familiar, laboral como social. Aquí vemos que no solamente existen niños con discapacidad en la ciudad y estos niños tienen facilidad para ir de repente a centros de rehabilitación, ¿no? Tenemos niños, como a muchos de nosotros nos va a tocar trabajar en niveles o en pueblos muy lejanos, en donde vamos a encontrar niños en esta situación, aparecer con una parálisis cerebral infantil, donde vamos a tener que utilizar recursos del medio, ¿no? Para poder. Aquí han tratado de simular una silla de ruedas o una silla con adaptaciones para el control cefálico, para la posición de sedente, y entonces se ingenian para hacer esto, ¿no? Y muchas veces vamos a tener lo que desarrollar nosotros en el lugar donde nos toque trabajar. Entonces los programas de rehabilitación están diseñados para atender las necesidades específicas de cada paciente. Por ello, cada programa es diferente. Aquí tenemos otra persona del campo que miren, y logra moverse para relacionarse con su medio, y nosotros vamos a tener que de alguna manera, si nos tocara una paciente así, ver con qué recursos contamos y cómo utilizarlos. Igualmente, probablemente este niño tenga un retraso y estén haciendo una estimulación. Un niño Down, que como habíamos visto en la tabla anterior, tenemos que cursan con múltiples deficiencias. Haciendo estimulación con lo que haya, ¿no? Pero tenemos que saber qué es lo que cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro plan de trabajo, para poder utilizar los recursos que tengamos y poderle decir a la mamá qué es lo que tiene que hacer. Aquí una profesora, ¿no? Probablemente con un niño que tenga una deficiencia intelectual. Igualmente, una niña que probablemente tenga una paraplegia, puede ser por un mielomeningocele, pero miren, se tiene que adaptar los recursos, no serán las muletas que podamos encontrar en alguna ortopedia acá, pero se tiene que adaptar, ¿para qué? Para que la niña pueda movilizarse y ser lo más independientemente posible. Y acá tenemos algo más sofisticado, que es una silla con adaptaciones. Acá este señor que está haciendo sus pesas con pesas artesanales, ¿no? Que él ha podido diseñar o que se ha podido, se utiliza como un recurso, ¿no? En
en el lugar donde él está. También acá tenemos, ¿no?, esta silla con adaptación. La mamita lo ha cogido del tronco, probablemente este niño no controle tronco. Pero se le da ideas, ¿no? Pero teniendo en cuenta, sabiendo y conociendo qué es lo que necesita el niño y qué transmitirle a la madre algunas ideas para, por ejemplo, en este niño, contra el control postural. Este señor, que a pesar de su discapacidad, logra integrarse y ser productivo. Probablemente una clase con un niño que tenga una discapacidad intelectual. Acá sí, ya es mixto, esta niña que se le ha adaptado la mesa de trabajo para poner su silla de ruedas. Entonces vemos que las metas de rehabilitación o en rehabilitación es obtener el máximo nivel de independencia de sus pacientes, tomando en cuenta sus capacidades y aspiraciones de la vida, como todos, ¿no? La mayor independencia, poder desarrollarnos, alcanzando el más completo potencial físico. Para eso la terapia física, psicológico, social, vocacional y educacional, compatible con su deficiencia fisiológica o anatómica y limitaciones medioambientales. Entonces, como les decía, las metas en medicina física y rehabilitación no solamente es lograr la parte musculoesquelética, es inclusive hacer la inclusión sociolaboral. Esa es la meta. Entonces, como en toda especialidad, tenemos que enfatizar en la historia clínica completa, con una anamnesis que debe incluir historial laboral, con un examen físico general por sistemas, con un test articular que nos va a permitir o dar un punto de partida, con un test muscular, una evaluación de las actividades de la vida diaria, escala de valoraciones funcionales y exámenes auxiliares de ser posible, ¿no? Radiografías, tomografías, resonancias, laboratorio, de repente estudios electrofisiológicos como la electromiografía, para con esto poder hacer un diagnóstico, un pronóstico y centrar nuestro tratamiento rehabilitador con metas específicas. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que vendría a ser la valoración osteomuscular. La valoración osteomuscular, como su nombre lo dice, está conformada por el test articular, que viene a ser la valoración de los rangos articulares, donde se utiliza más comúnmente, más accesiblemente, el goniómetro, con el que debemos estar familiarizados. Actualmente ya existen otras técnicas mucho más avanzadas, pero que no son de accesibilidad fácil en un consultorio, ¿no? El test muscular, que va a valorar la fuerza muscular con diferentes métodos, el de Kendall, pero acá tenemos que familiarizarnos con algunos, porque dentro de la historia vamos a consignar cuáles son esa valoración de la fuerza. Dentro de los más utilizados, el internacional, que va del 0 al 5, y el de Daniels, que va de regular, de más a menos, ¿no? Entonces, el test articular consiste en medir la situación de un segmento corporal con relación a otro, separado por una articulación estudiada con relación a un elemento de referencia constante, mediante el uso de aparatos graduados en grados o de ángulos. Acá tenemos que está midiendo la flexión de la cadera, entonces tenemos que saber dónde colocar el punto para hacer la relación entre los dos segmentos que van a estar unidos por una articulación. De miembro inferior, aquí la de codo, entonces con el antebrazo y el brazo en diferentes planos. También tenemos acá la de metacarpofalángicas, con este goniómetro que es más pequeño y de fácil uso para esas articulaciones. Aquí tenemos
una tablita donde vemos, por ejemplo, cada segmento, cómo es que podemos medir sus grados. Por ejemplo, en el caso del hombro, el movimiento de flexión y extensión se hará en el plano sagital, la abducción y la aducción en el plano frontal, la rotación interna y la rotación externa en el plano transversal, ¿no? Y acá tenemos que recordar, por ejemplo, que efectivamente existen posiciones y planos anatómicos, ¿no? Como el eje cráneo-caudal, como el plano transversal, como el eje izquierda-derecha, como el plano sagital y el plano coronal. Así igualmente el codo, en el movimiento de flexo-extensión, lo haremos en el plano sagital, en el eje derecha-izquierda, y también nos hace una descripción cómo es que tenemos que poner el goniómetro, ¿no? Y cada rango articular que va, que está dentro de la normalidad, lógicamente tenemos que saber cuál es lo normal para saber hasta qué grado está alterado. Y así sucesivamente, ¿no? Igual acá tenemos la de la cadera, que vamos a hacer un movimiento de flexión con rodilla extendida y una flexión con rodilla flexionada en el plano sagital, en el eje derecha-izquierda. Lo que viene a ser el movimiento de abducción y aducción en el plano frontal y en el eje antero-posterior. Las rotaciones internas y externas se harán en un plano transversal y un eje axial. El test muscular vendría a ser la evaluación de la fuerza de un músculo o de un grupo muscular, ¿no? Entonces, para esto, como habíamos dicho anteriormente, tenemos varias escalas, y acá las más utilizadas son las de Daniels y la internacional, pero ustedes pueden optar por cualquiera de estas, solo que se tienen que familiarizar. En el caso de Daniels, como les había dicho, de normal, bueno, regular, malo, vestigios y cero, ¿no? Donde, por ejemplo, normal, vamos a hablar que se realiza el efecto motor en toda la amplitud contra la gravedad. O sea, ya ahí ha vencido la gravedad, también contra la resistencia y sin aparición de fatiga. Eso sería la normalidad. Bueno, se va a realizar el movimiento en el arco completo, o sea, venciendo la gravedad y la resistencia, pero apareciendo fatiga mínima. En el regular se realizará un efecto motor venciendo únicamente la resistencia de la gravedad, que vendría a ser en la internacional como 3, ¿no? Ahorita la vamos a describir. Nosotros básicamente utilizamos más la internacional, ¿no? En Daniels, malo, el movimiento es posible en todo. En malo el movimiento es posible en toda su amplitud, eliminando la acción de la gravedad. En este caso, por ejemplo, vamos a poner al paciente, si quisiéramos hacer la flexión de cadera, si lo tenemos de cúbito dorsal, levantará la pierna contra la gravedad. Si queremos eliminar la gravedad, lo pondremos de costado para eliminar la gravedad y ver si logra la amplitud del movimiento. Pero entonces ahí ya estamos evitando la gravedad. Vestigios, cuando la contracción es perceptible, o sea, hay movimiento, ligero movimiento, pero no hay el efecto motor, menos va a vencer la gravedad. Y cero, no existen vestigios de contracción.
En el internacional, que es el que les digo que nosotros utilizamos más, pues 5 será lo normal, ¿no? 4 se va a realizar el movimiento del arco completo contra la gravedad y resistencia, apareciendo fatiga mínima. 3 se realiza el efecto motor venciendo únicamente la resistencia de la gravedad. O sea, logro vencer la gravedad, pero si le pongo un poco de resistencia, ya ahí sí ya no. O sea, vence la gravedad con cierta dificultad inclusive. En el 2, el movimiento es posible en toda su amplitud, eliminando la acción de la gravedad, como les decía, vamos a ponerlo en el caso de la flexión de cadera de costado, en el caso del brazo para la flexión de costado también, ¿no? 1, la contracción es perceptible, pero no hay efecto motor. Y 0, no existen vestigios de contracción. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que les había mencionado. En miembro superior, por ejemplo, acá está haciendo lo que es en hombro. Estamos aplicando una resistencia, ¿no? En el primer dibujo. Y así sucesivamente para cada segmento, ¿no? Acá es para la flexión de codo, venciendo la resistencia. Aquí para lo que es el tríceps, para acá los flexores, para lo que es la extensión, lo que es la abducción y la supinación. En miembro inferior, en posición de sentado, evitando la resistencia a la flexión. Aquí para lo que es aductores, para lo que son isquiotibiales, aquí para lo que son extensores de cadera, rotaciones, lo que es extensión de rodilla y lo que vendría a ser glúteo medio, ¿no? Bueno, ahora entraremos a lo que son la valoración de las actividades de la vida diaria. Acá tenemos dos tipos. Las actividades instrumentales de la vida diaria, que están relacionadas con actividades domésticas, financieras, control de la medicación, manejo de aparatos. Y las actividades básicas, como lo dice su nombre, básicas de la vida diaria, están relacionadas con las actividades más básicas, ¿no? Que es la higiene, alimentación, deambulación y control de esfínteres. Para la valoración funcional de las actividades instrumentales de la vida diaria, tenemos que saber que son actividades un poco más complejas, o mejor dicho, complejas, que implican el uso de utensilios, y la escala más utilizada, tenemos la escala de Lawton y de Brody, y son 8 actividades, ¿no?, que consideran, que son el uso del teléfono, ir de compras, preparación de la comida, cuidado de la casa, lavado de ropa, medio de transporte, toma de medicación y utilización de dinero. La puntuación va desde la máxima dependencia, que es 0 puntos, a la independencia de 8 puntos. En la valoración funcional de las actividades de la vida diaria, que son las más básicas, como lo habíamos dicho, entonces miren los niveles más sencillos y elementales, como es comer, moverse, asearse, controlar esfínteres. Y las más utilizadas es la de Katz y la de Bartel, que es con la que más nos hemos familiarizado. Aquí el índice de Bartel es la escala más utilizada y valora 10 actividades, ¿no? Las que habíamos señalado, como comer, bañarse, vestirse, aseo personal, deposición, micción, usar el baño, traslado del sillón a la cama, deambulación. Y la puntuación máxima es de 100 puntos. La valoración va a hablar de una incapacidad severa
cuando es menos de 45 puntos, grave de 45 a 59 puntos, moderada de 60 a 80 puntos y ligera más de 80 puntos. Y acá la tenemos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, para una persona que come totalmente independiente, tiene una puntuación de 10. Que se asea, ¿no? Independientemente entre y sale del baño, una puntuación de 5. Se viste, es capaz de ponerse y quitarse la ropa, abotonarse, atarse los zapatos, tiene una puntuación de 10. Arreglarse, independiente para lavarse la cara, las manos, peinarse, afeitarse, maquillarse, 5. Deposiciones, y continencia normal, o sea, no hay pérdidas, tenemos de 10. Y así sucesivamente, haciendo una puntuación de 100, que vendría a ser prácticamente la normalidad. Y vamos disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, en comer, dependiente, totalmente dependiente, 0, puntuación. Y entonces vamos a esto, incapacidad severa, menos de 45 puntos, grave de 45 a 59 puntos, moderada de 60 a 80 puntos y ligera más de 80 puntos. Pero ¿para qué nos sirve esto? Como les había dicho hace un momento, al inicio, nosotros tenemos varias evaluaciones que nos van a pedir y que las vamos a utilizar, tanto en el sistema de invalidez para calificación de la invalidez y menoscabo, así como para los certificados de discapacidad o para una pericia, ¿no? Donde, por ejemplo, vamos a tener una persona que haya tenido un accidente y esta persona haya tenido de repente una lesión medular alta o lumbar. Entonces nosotros, cuando nos pidan un informe, nosotros vamos a tenernos que basar en alguna evaluación. ¿Y cómo nosotros vamos a determinar que esa persona tiene un grado de invalidez? Pues tendremos que aplicar todas estas escalas. Entonces ustedes ponen, según la escala de Bartel, este paciente se relaciona con una incapacidad severa por presentar 45 puntos en la evaluación de Bartel. O tiene una invalidez ligera en las actividades de la vida diaria, según la evaluación de Bartel, corresponde a 80 puntos. Entonces, sí nos va a ser necesario conocer todas estas valoraciones funcionales. La otra valoración funcional de actividades de vida diaria es la de CAS, ¿no? Que no la utilizamos mucho, pero es cuestión de que ustedes pongan en la evaluación cuál es la escala que han utilizado, cuál es el índice que han utilizado. En este índice de CAS, acá vemos, por ejemplo, A, independiente en comer, continencia, movilidad, uso del baño, vestirse y bañarse, B, independiente y así sucesivamente. Entonces, es cuestión de familiarizarnos con estos índices. Bueno, vamos a entrar a lo que viene a ser los estudios de neurofisiología. Entonces, neuroconducción o velocidades de conducción y electromiografía. En la neuroconducción se estudian las respuestas sensitivas y motoras de los nervios periféricos mediante estímulos eléctricos y en conjunto, con técnicas especiales, en donde vamos a reconocer las ondas F, el reflejo H, y permiten evaluar el grado de funcionalidad de estos a través de la velocidad a la cual conducen los estímulos. Esto se hace con un electromiógrafo, es un aparato que cada vez salen más sofisticados. Ahora existen unos electromiógrafos que inclusive se utilizan dentro de las salas de operaciones para guiar a los neurocirujanos cuando van a hacer, por ejemplo, una operación intracraneana. Entonces, se hace la detección de la neuroconducción para indicarle al neurocirujano si está o no está en una zona de riesgo. Imagínense a dónde hemos llegado, a dónde hemos evolucionado.
Entonces ahora intraoperatoriamente ya no se hacen a ciegas las operaciones en el cerebro. Ahora se hacen guiados por estos aparatos que nos permiten hacer el daño mínimo, porque normalmente un paciente que es sometido a una operación intracraneana corre el riesgo siempre de quizás salir con un déficit motor, con un déficit cognitivo, ¿no? Con algunas secuelas. Pero ya con esto se hace más fino y se detectan las áreas de riesgo. Entonces, ya tenemos colegas que se han especializado en esto y que ya en Lima ya están haciendo estas intervenciones apoyando a los neurocirujanos. Igual para hacer, por ejemplo, disecciones de neurinomas o de tumores del sistema nervioso periférico, viendo que no se afecten otros nervios o otras estructuras. Y la electromiografía más bien permite analizar la actividad muscular a través de la introducción de electrodos de aguja en músculos específicos. Ya acá valora lo que es la actividad muscular. Entonces acá tenemos un electromiógrafo. En mis tiempos estos electromiógrafos eran unas cosas grandotas, como les digo ahora, son como una laptop, que mediante electrodos pueden ser fácilmente ubicadas en salas de operaciones, ¿no? Entonces la electromiografía es la medición y registro de la actividad eléctrica generada en el músculo en respuesta a una estimulación nerviosa. Y esta se realiza pues mediante agujas, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, que la electromiografía a menudo es realizada al mismo tiempo que los estudios de conducción de nervios, o se utiliza, se trata de identificar las dos actividades, las cuales van a ayudar al diagnóstico de desórdenes de nervios periféricos. Acá vemos agujas que se insertan dentro del músculo para ver la actividad muscular y se le pide al paciente que haga contracción y entonces se registra dentro, en la pantalla, estos registros, ¿no? En cada fibra muscular que se contrae produce un potencial de acción, eso se llama así, un potencial de acción. La presencia, tamaño y forma de la onda del potencial de acción producido en el osciloscopio proporciona información acerca de una capacidad del músculo para responder a una estimulación nerviosa. Puede ser normal o puede ser patológica. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la electromiografía? Van a ser para la diferenciación si la debilidad es de origen central o periférico, si la debilidad es de origen neurógeno o miógeno, ¿no? Si es lo que está afectado es el nervio o el músculo. En las neuropatías desmielinizantes axonales, que muchas veces son de etiología desconocida y que se presentan por diferentes causas, puede ser hasta por medicamentosas, por enfermedades metabólicas y otras. Las neuropatías multifocales o polineuropatías de grado de afectación de las fibras motoras y sensitivas, o sea, una mixta, ¿no? Como los calambres y las contracturas. Bueno, y también para definir si la lesión es preganglionar o es radicular o es postganglionar. La localización de las lesiones, como en las mononeuropatías, que muchas veces son compresivas o traumáticas, y la determinación del grado de afectación, desmielinización focal frente a una degeneración axonal. En muchos estudios que pedimos de electromiografía, de electromiografía, o de velocidad de conducción, vemos a veces que no definen específicamente el tipo de lesión de la fibra nerviosa. Por ejemplo, en una parálisis facial periférica, nos dicen lesión del nervio facial, nada más, ¿no? Pero no nos dicen si es una neuropraxia, si es una axonomesis, si es una neuromesis. Acordémonos que la neuropraxia tiene que ver con la mielina. La axonomesis ya tiene que ver con los filetes, con los axones.
Y la neuromesis ya nos está hablando de una lesión completa del nervio. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos permite hacer un pronóstico de la enfermedad. Si viene un paciente con una lesión del nervio facial, de una neuropraxia, estamos hablando teóricamente, según los textos, que probablemente su lesión se va a recuperar en 3 meses, mucho. Si es una axonomesis, dependiendo si es leve, moderada, severa, estamos hablando de 6 meses a 1 año. Y si es una lesión del nervio, generalmente de origen traumático, que es una neuromesis, estamos hablando que no hay recuperación, ¿no? Porque se ha roto la continuidad del nervio. Y entonces es importante que nos hagan el informe de esa forma. ¿De qué lesión, de qué tipo de lesión estamos hablando? Bueno, en conclusión, entonces, se hace una electromiografía con frecuencia debido a las siguientes razones. Estamos hablando de músculo. Para diagnosticar las fuentes de dolor, calambre o debilidad de los músculos y nervios. Para diferenciar la debilidad muscular real o las limitaciones que se deben al dolor, ¿no? Para determinar si los músculos están trabajando apropiadamente y para diferenciar entre padecimientos musculares y disfuncionales debido a desórdenes nerviosos. Muy bien, entonces vemos pues que la medicina física y rehabilitación es una especialidad que integra no solamente la parte orgánica, ¿no? Es una integración de la familia, es una integración de la escolaridad, de la parte social, la parte laboral, donde su meta principal es disminuir las discapacidades y llevar al paciente a una integración sociolaboral. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algo que podamos o que quisieran acotar? Me parece que no, doctora. Muy bien. Entonces, el próximo miércoles nuevamente nos vemos a las 7 de la noche.